Saludos cordiales con todos. Este video tutorial lo realizo para complementar la revisión del último tema que tratamos en la clase de mecanismos. En este caso, para facilitar precisamente el procedimiento, voy a emplear el mismo caso que consideré al inicio como un ejemplo para la síntesis de dos posiciones. Este tiene establecidas aquí las dimensiones de forma clara. En función de ellas ya he construido prácticamente lo que resultan las posiciones iniciales para los casos que vamos a desarrollar. En este sentido hay que identificar también los componentes que tienen y que nosotros vamos a tratar de que estos puntos A y B sean las referencias a través de las que vamos a crear los eslabones de forma ideal. Vamos a establecer un caso alterno, como fue el caso del triángulo en la clase anterior, cambiando precisamente esta línea a otros puntos, pero que también nos permitan mover la caja, así tal y como estamos buscando. Como se ve en el gráfico, lo que buscamos es alcanzar estas posiciones, ¿no es cierto? Y la línea que está en la mitad es la que nos permite definir los puntos de sujeción en donde van a ir los eslabones, los dos balancines que van a estar vinculados a la misma. Por ese motivo entonces vamos a empezar a trazar tal y como se debería. Como se pueden dar cuenta, el primer punto en las tres imágenes es A y el segundo es B. Por ese motivo entonces vamos a comenzar con el trazo de las trayectorias. Entre lo que son los primeros puntos, si en este caso de hecho voy a trabajar con la capa verde, en la trayectoria de A. Vamos a definir trayectoria de A y trayectoria de A, que sería el primer punto. Y voy a definir también como trayectoria de B en color azul para diferenciar el momento que estamos desarrollando lo que respecta a la bisección de las trayectorias. Bien, entonces realizamos el mismo procedimiento con el que ya nos hemos familiarizado. Establecemos lo que es una división, obviamente, de estas líneas. En este caso, bueno, aun cuando las he hecho en este color, las voy a cambiar ya en lo posterior para que no se confundan. También con respecto a la misma línea, estamos en la trayectoria de la línea de color verde. Ya. Y trazaríamos aquí. Ya. No nos hace falta las circunferencias. Colocamos esto, ¿no es cierto? Extendemos, colocamos el color ya. El color vinculado es precisamente la trayectoria de A. Vamos a seleccionar los dos y aplicar Extend para que se puedan intersecar, como se puede apreciar ahí. Ya se intersecan y no hay ningún inconveniente en este caso. Vamos a establecer ahora las otras que también nos interesa saber. Ahora esta es desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá, que justamente es la trayectoria vinculada con el recorrido de los puntos B. En cambio tenemos esa bisectriz que acabamos de definir aquí. Entre esta y esta tendríamos nosotros esta de aquí y esta de acá, ¿sí? Y una bisectriz que se define a través de estos bordes, de estas intersecciones de las circunferencias. Y como pueden darse cuenta también, la línea azul propende a acercarse bastante. Vamos a extenderle para que haya intersección. Como nosotros podemos ahora apreciar, entonces tenemos los dos orígenes que trabajan para estos casos. El origen O2 estaría ubicado aquí y al otro tendríamos el origen O4, ¿sí? Son precisamente los orígenes. Tenemos que el eslabón, el acoplador, va a ser cualquiera que esté justo en la mitad. En las tres posiciones podríamos graficarlo con cualquiera de estos y vamos a establecer precisamente esta réplica en el caso que acabamos de definir. Vamos a deshacernos de las líneas de construcción que empleamos para trayectorias, como se pueden dar cuenta, y vamos a definir lo que está vinculado con los eslabones. Vamos a realizar el gráfico de este en su última posición. Vamos a vincular precisamente aquí
del O2 al punto 1, que sería el que corresponde, ¿no es cierto? Y del O4, que nos corresponde en cambio el punto 2 o el punto B, como nos menciona en la imagen, sabiendo que los eslabones que van a formar parte del mecanismo serían este y este de aquí. Sobre estos podríamos añadir lo que es precisamente la diada motriz, o esta cuestión que nos permite definir que exista un recorrido entre lo que es el inicio y el final precisamente del mecanismo. Si nosotros rotamos, entonces sabemos que este va a ser el inicio, ¿no es cierto? Y este va a ser la posición final. Estos son los dos extremos que podríamos controlar con la diada motriz. Por ese motivo, entonces, podríamos nosotros establecer la diada motriz en la intersección de dos puntos de aquí. Veamos cómo nos va precisamente estableciendo esta. Y sí, esto va a salir sobre todo de lo que es este mecanismo. Entonces, dada esta circunstancia, tendríamos que alargar bastante la línea, sea en cualquiera de los sentidos que fuere, ¿sí? Aquí sería útil, bajo esta configuración, mandarla hacia este lado. Podríamos mandarla hacia arriba. Veamos qué pasa. De hecho, si la mandamos hacia abajo, vamos a establecer el mecanismo entonces con esta configuración de O2 acá y un enlace con la diada motriz a través de esto. ¿Ya? Vamos a extenderla con la misma inclinación hasta un punto alejado. Y así, una vez que se ha hecho el alargamiento que podemos apreciar aquí, entonces trazamos la circunferencia que va a estar vinculada con los extremos. Podríamos trazarlo con una circunferencia de 2 puntos entre este y este extremo de acá. ¿Ya? Estaríamos transportándola desde su centro hacia acá. Bien, al parecer no tiene una gran interferencia, entonces en este caso ya podríamos definir que esta es la trayectoria que va a tener la manivela, ¿no es cierto? Por ese motivo lo que vamos a hacer es, en esta situación, separar lo que es la manivela del acoplador, y justamente tendríamos eso aquí, esto acá, y ya tenemos el resto del mecanismo aquí arriba, por lo que podríamos ahora sí armar el mecanismo completo y definir precisamente que puedan transportarse a la simulación sin inconvenientes. Nos vamos a deshacer de las líneas de construcción que tenemos involucradas. Estas de acá también eran de la otra posición, así que no las vamos a necesitar. Todo lo que esté fuera de referencia vamos a dejar aquí. Vamos a construir prácticamente entonces el mecanismo en forma sólida. Vamos a utilizar el offset, le vamos a poner una distancia de 5 en este caso para formar los eslabones. Bien, aquí, acá, aquí, acá, aquí para acá y de aquí para acá. Que tenemos en esta, y de aquí para acá, de aquí para acá. Ya. El otro eslabón va a ser justamente esta caja. Ya no vamos a utilizar la línea solo va a ser una referencia. Esto precisamente porque nos va a ayudar a verificar de que el movimiento cumplido sea correcto, ¿no es cierto? El movimiento que vaya a realizar bajo esta circunstancia, lo que es la caja que estamos analizando. Nos vamos a deshacer de las líneas medias y vamos a graficar o a cerrar los eslabones como siempre hacemos, ¿no es cierto? Ya cerramos los eslabones, ya. Ya. Podríamos cerrarlo aquí y acá, ya. Aquí precisamente era esta y esta y esta. Si tenemos una línea que está de sobra por ahí, esta, ya, sería prácticamente esta la manivela. A esa hay que modificarla uniéndola. Hacemos una sola, vamos a trazar otra línea que nos faltaría aquí y tendríamos prácticamente el otro que sería el acoplador de la diada motriz en este mecanismo de 6 barras que va a terminar siendo esto. Ya seleccionamos estos que serían el siguiente,
ya. El otro, y finalmente vamos a tener la caja como el último eslabón, todas las paredes de la caja, ya. Y ahora este sería el otro, ya. Ahí estaríamos prácticamente con todo. Vamos a separar un poco las formas geométricas para evitar que exista interferencia en caso de que nosotros simulemos, ¿no es cierto? Entonces así nos aseguramos que sobre todo esto no aparezca como un sólido adicional ahí. Bien, una vez que hemos hecho esto, sabemos que esta es una propuesta con respecto a la síntesis del mecanismo. Sin embargo, si nosotros quisiéramos cambiar, por ejemplo, esta línea de referencia, tenemos cualquier punto de la caja como para utilizarlo y provocar el movimiento. Es por ese motivo que precisamente ayer elaborábamos en la otra clase un triángulo y tomábamos otro lado del triángulo para realizar el movimiento. Entonces vamos a ver qué pasa si es que tomamos otros puntos de referencia. Por eso hemos definido una segunda alternativa en la parte de acá arriba. Vamos a tomar los puntos de referencia de acá abajo, este como punto A y este como punto B. En función de estos vamos a definir las trayectorias y a establecer un mecanismo alternativo. El mecanismo ya no va a tener las juntas móviles aquí, sino que las juntas móviles las hemos trasladado acá abajo. Pero como son parte de la misma caja, entonces debería cumplir la misma función o por lo menos aproximarse al desenvolvimiento que estamos buscando. Y por ese motivo vamos a desarrollar el procedimiento tal y como hicimos en el caso anterior. Entonces colocamos esto de aquí a acá, esto de aquí a acá. Ya tenemos la una, la otra vamos a colocarla desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y desde ahí terminaría en esta parte de aquí. Esa sería, vamos a trazar las circunferencias con las bisectrices para de una vez definir cuáles serían los dos rotopolos que estarían vinculados aquí. De un extremo a otro extremo tendríamos que definirlo así tengo la circunferencia mal configurada. Voy a definirla con centro radio, ¿ya? Ahí sí, centro radio y de ahí acá, exactamente, ¿ya? Y de ahí trazo lo que es la bisectriz entre estas dos. De hecho, tengo la bisectriz, ya no me interesan las circunferencias. Y trazo las otras circunferencias de centro radio hacia empleando o recorriendo la otra parte de la trayectoria. Vamos hacia acá, ya hecho. Tenemos entonces que se ha ubicado, porque ya se intersecan automáticamente, se ha ubicado el segundo origen, ¿no es cierto? Vamos a ubicar el primer origen que era del punto A, haciendo la misma cuestión con respecto a las líneas, ¿no es cierto? En este caso, de las líneas así, baja, y de aquí a acá. Las he trazado porque de hecho no se van a confundir fácilmente. Podríamos ya, después de haber trazado las de la pequeña, establecer esta línea y podríamos trazar ahora recién esta línea de acá sin mayor inconveniente, ¿ya? De hecho, como se darán cuenta, también está cerca a intersecarse. Podríamos utilizar el comando de extend y definir el segundo origen. Ahí tenemos otros orígenes, ¿ya? En este sentido, como se darán cuenta, nosotros podemos apreciar de que en esta caja, ahora para utilizar estos bordes que estamos tomando en cuenta como los puntos de los ejes rotatorios móviles, han cambiado un poco los orígenes, ¿no es cierto? Pero vamos a trazar lo que respecta al mecanismo prácticamente, de aquí a acá. Y de hecho, para no confundirle, vamos a mandarle a la otra capa que utilizamos casi siempre para el mecanismo. De este origen hacia acá y hacia acá, ¿ya? Sería prácticamente entonces esa la construcción.
vamos a utilizar un medio para establecerle como diada motriz. En este caso creo que convendría instalarle a este lado. Vamos a ver cuál sería la última posición. Esta ruta va para acá y justo terminaría en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Como terminaría en esa parte de ahí, sabemos que si colocamos una diada motriz, entonces esta tendría que hacer caso a lo que nos defina una circunferencia en este punto. Sería así, podría estar así entre esos dos extremos, un poco más adentro tal vez. Vamos a definir ahora una línea que una precisamente esos extremos, como hacíamos ya de costumbre. Tomamos la circunferencia, una circunferencia definida entre dos puntos, que sería precisamente esta de aquí, ya. Y tenemos ahora cómo extender precisamente esta línea hasta un punto en donde se considere bajo nuestro criterio adecuado, ¿sí? Cogemos la circunferencia, la movemos o la trasladamos, ¿no es cierto? De hecho, si utilizamos el centro y la trasladamos hacia el extremo. En este extremo lo que vamos a hacer es prácticamente separar o romper, ¿no es cierto? Vamos a romper en un punto a la línea para que esta quede como la manivela y esta como el acoplador, pero de la diada motriz, ¿sí? Y vamos a construir lo que es el mecanismo en la sección restante. Siendo esa la condición, entonces vamos a transportarla hacia un costado para poder construir ahora sí el mecanismo. Bien, de hecho sí se me escapó. A ver, vamos a copiar todo y pegarle un extremo para exactamente construir lo que es el mecanismo en este caso. Ya tenemos ahí entonces esto. Nos deshacemos de ahora sí de las líneas de referencia, construcción, todo lo que esté involucrado, a excepción de las que definen el origen, que ya prácticamente están establecidas, ¿no? Que serían esta de aquí. Ya, como se darán cuenta, esto está definido con respecto a la posición final. Entonces yo tengo que trazar ese mecanismo con respecto a la posición final. Desde este voy a tener que relacionarle acá, y obviamente el otro eslabón estaría aquí. Sin embargo, no lo trazo, ya les voy a explicar por qué razón. Así como en el caso anterior ya tenemos ubicados los orígenes, ¿no es cierto? Y obviamente bisectrices, esto ya lo tenemos. El que vamos a utilizar como tercer eslabón es la caja. Es prácticamente esa la razón por la que no habríamos en este caso de establecer, digamos, el eslabón adicional. Con el offset en una distancia de 5 hacemos prácticamente el complemento de los eslabones que en cambio si vamos a construir, como son este acoplador de aquí de la diada motriz y también la manivela, precisamente así, ya tendríamos formados entonces ahí este y este de acá, que no nos interesa el medio, ¿no es cierto? Tampoco nos interesan los medios de estos. Vamos a cerrar los eslabones, cerramos eslabones y luego de cerrarlos los convertimos en sólidos, en polilíneas, que serían aquí sólidos para working model. Ya prácticamente ahí, a ver aquí, si se nos está escapando esto de acá, ya este borde de acá, está de aquí. Ya voy a establecer el primer sólido así. Voy a definir esto con join. Verifiquemos que es sólido ya. Ahora volvemos a trazar la línea sobre este. Mira, aquí esto y esto. Ya, eso lo estableceríamos con join, por si acaso, para que lo revisen precisamente ahí. Ya, volvemos a repetir el comando. Lo vinculamos así y verificamos. Vamos a repetir dicho comando y vinculamos esto aquí así y ya. Y por última vez repetimos el comando y tendríamos el otro sólido. Ya tenemos prácticamente establecidos los dos casos que nos interesaba analizar. Hemos tomado puntos de referencia diferentes para mover la misma caja. Son dos casos de síntesis de 3 posiciones y ahora vamos a verificar que esto se cumpla.
Como en el caso anterior, para evitar que se creen sólidos, vamos a separar lo que respecta a los cierres de las figuras geométricas que están vinculados aquí, ¿ya? Esto se separa también aquí, ¿ya? Hecho. Esto como es parte de la cadena, no pasa nada, ya tenemos los dos. Vamos a construir entonces en la simulación y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Por tanto, guardamos esto como un DXF. Mostramos, a ver, síntesis de caja 3 posiciones. Cerramos. Working Model. Abrimos. Y, importamos, importamos síntesis caja 3 posiciones. Bueno, dado que está la imagen dentro del documento y la que usamos como referencia para crear las figuras, es que tenemos esta demora en cuanto a la importación. Pero sí, también se va a poder importar, no es que lo impida. Bien, y nos vamos a quedar obviamente solo con lo que nos interesa. En este caso, nada adicional. Ya, prácticamente estamos con las dos simulaciones y en ambas vamos a definir precisamente los puntos de rotación de todo el mecanismo. Ya, esa ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Seleccionamos esto, Object, Send to Back, y colocamos esto aquí arriba, ya, este punto aquí, ya, este punto acá, ya, hecho. A ver, vamos hacia acá y sí, estaría prácticamente establecido el nexo de todos los eslabones que forman parte de este ejemplo que acabamos de establecer aquí. Vamos a ver cuál es su comportamiento o su desenvolvimiento. Como se podrán dar cuenta, cumple ahora las tres posiciones de esta caja, y esta es precisamente la simulación que empleamos de forma alternativa, es decir, esta no era la original. Decidimos ubicar los ejes de rotación móviles, ¿no es cierto?, en otros puntos. Justo los ejes de rotación que vinculan al acoplador los colocamos en otros puntos para ver cuál era la respuesta, y como podemos apreciar, se cumplen las tres posiciones, y podríamos ya con esta diada motriz mantener accionado el mecanismo de forma permanente. Eso es lo que podemos apreciar. Veamos qué pasa con el mecanismo original, si es que este también funciona de una forma similar, o cuál es el cambio o la diferencia que ha ocurrido al momento de nosotros establecer esa ubicación de los ejes de rotación en otros puntos. Y ahora vamos a colocar lo que son las puntas en este otro mecanismo aquí abajo. A ver, como se pueden dar cuenta, aquí no se aprecia, entonces lo que se suele hacer, ya saben, es Object, mandar al fondo, y justo colocamos las que le corresponden a esta altura. Ya, aparte de eso tendríamos que colocar estas de aquí. Vamos a ver, esta y esta. Veamos si esta no se concreta. Saben entonces que corresponde a que este debe irse al fondo, y obviamente, exacto, lo colocamos aquí como una junta rotatoria, ahora sí, en el punto exacto de lo que ya hemos mandado al fondo. Y esto, ya. Ahora alejémoslo un poco
y ya se puede apreciar precisamente cómo es el mecanismo, cómo está distribuido. Vamos a verificar en este caso su movimiento o su desenvolvimiento. Fíjense, prácticamente cubre las posiciones que nosotros buscábamos en una forma equivalente. Es el primer diseño que pudimos haber establecido, pero en relación con el otro vemos que tiene, digamos, una característica o un desenvolvimiento como que mucho más súbito. Entonces dependería también, habría mayor posibilidad de desconfiguración en este diseño con respecto al otro. Pero como se darán cuenta, el cumplimiento de la función se presenta en ambos. Así que la alternativa que hemos tomado en este caso también es adecuada para cumplir con la síntesis de 3 posiciones. Eso es lo que les puedo entonces yo explicar con respecto a estos casos. Ya les ayudaré con los archivos subidos a la plataforma. Muchas gracias por su atención.